En este video vamos a trabajar acerca de la conversión de fuentes. Entonces, en videos anteriores hemos trabajado con fuentes, pero hemos trabajado con fuentes ideales. Entonces, ¿qué es una fuente ideal? Bueno, pues una fuente tenemos dos, ¿verdad? La fuente de corriente y la fuente de voltaje. La fuente de corriente ideal es aquella en donde la resistencia interna es infinita. Y la fuente de voltaje ideal es aquella en que la resistencia interna es igual a 0. Ahora, para poder hacer las conversiones entre una fuente de corriente y una fuente de voltaje, nosotros necesitamos que las fuentes tengan resistencia interna, si no, no las podemos convertir. Entonces ahí es donde aparecen nuestras fuentes prácticas. Las fuentes prácticas, aquí tenemos el caso de la fuente de corriente y nuestro caso de la fuente de voltaje, son aquellas que sí tienen resistencia interna. Por ejemplo, en el caso de la fuente de corriente, nosotros tenemos que la resistencia interna es esta R de P, y en el caso de la fuente de voltaje, la resistencia interna es esta R de S. Entonces nosotros lo que hacemos es cargar las fuentes. Aquí está nuestra carga, que es una resistencia que le estamos llamando RL, y ahí se provoca una corriente IL en esa resistencia. Ahora, para que nosotros podamos decir que estas dos fuentes son equivalentes, lo que tiene que suceder es que el voltaje, la potencia y la corriente que está pasando a través de esta carga, de esta resistencia, tiene que ser la misma. O sea, la resistencia es más, si nosotros tenemos todo enfrascado, ya sea la fuente corriente o la fuente de voltaje enfrascado, para la carga R de L debería ser indiferente si está conectado a una fuente de corriente o a una fuente de voltaje. Entonces, para hacer estas equivalencias, nosotros vamos a usar lo siguiente. Aquí tenemos, si queremos ir de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, lo que tenemos que hacer es dividir el voltaje dentro de la resistencia interna de la fuente. Si queremos ir de una fuente de corriente a una de voltaje, para encontrar el voltaje tendríamos que multiplicar la corriente de la fuente por la resistencia interna. Y lo que se mantiene igual es la resistencia interna de ambas. Por ejemplo, la resistencia interna aquí nos dice, resistencia interna de la fuente de corriente tiene que ser igual a la resistencia interna de la fuente de voltaje. Esto es lo que hablábamos de la dualidad entre estos dos tipos de fuentes, porque una se puede convertir en la otra. Ahora, la equivalencia entre una fuente de corriente y una fuente de voltaje existen solo en sus terminales externas. Es decir que entre A y B A y B es donde existe esta equivalencia. Pues muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos ejemplos del uso de este tipo de conversiones. El primer ejemplo va a ser para que veamos cómo se hace la conversión, y el segundo ejemplo para que veamos en dónde se aplica o cómo lo podemos aplicar para resolver más fácilmente o para poder resolver un circuito. ¿Está bien? Bueno, entonces hagamos el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a empezar con algunas cosas. Primero vamos a calcular la corriente IL a través de este circuito. Esta es la equivalencia del circuito o al que queremos llegar, que sería una fuente de corriente equivalente. Vamos a ponerlo por aquí. Después lo vamos a usar. Entonces, para encontrar IL, lo que voy a hacer es que voy a encontrar la caída de voltaje en RL usando divisor de voltaje. Entonces yo sé que la caída de voltaje en L es igual a 4 sobre 4 más 2 por la fuente de entrada, que sería 6 voltios. Entonces nos quedaría 4 sobre 6 por 6. Entonces tenemos que en BL caen 4 voltios. Conociendo el voltaje, esa caída de voltaje, nosotros podemos decir que el voltaje en L va a ser igual a la corriente L por la resistencia L. Entonces el voltaje L sobre la resistencia en L va a ser igual a IL. Entonces ahí nos quedaría que IL es igual al voltaje, que es 4, sobre la resistencia, que es 4,
Entonces tenemos que es igual a 1 amperio. Entonces ya tenemos la corriente IL. Ahora lo que queremos hacer es escribir la fuente de voltaje como una fuente de corriente. La fuente de voltaje es esto que está aquí en sombreado de color azul. Entonces necesitamos calcular I para la fuente de corriente. Entonces usando aquí nuestra ecuación es el voltaje E, que son 6 voltios, dividido el RS, que es la resistencia interna de nuestra fuente, que es de 2 ohmios. Entonces nos quedaría que I es 6 sobre 2, que es 3 amperios. Y ahora sabemos que RS es igual a RP, que es igual a 2 ohms. Entonces podemos reescribir la fuente de voltaje como una fuente de corriente haciendo este es corriente, serían 3 amperios. La resistencia la ponemos aquí en paralelo. Y es de 2 ohms. Y aquí iría nuestra carga, que es la resistencia RL, que es igual a... ¿cuánto? Está a 4 ohms. ¿Verdad? Y ese sería como convertimos de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Ejemplo número 2. Muy bien, en nuestro ejemplo número 2, lo que nos están pidiendo es que calculemos la corriente I2. Entonces, al verlo de esta manera, podemos ver de que se puede dificultar un poco el cálculo. O pareciera que no se pudiera hacer por los métodos que hemos estudiado, pero realmente lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar cuenta que en esta parte de aquí, que voy a marcar esta parte que tenemos aquí, nosotros lo que tenemos es una fuente de corriente, ¿no? ¿Lo ven? Nuestra fuente de corriente. Entonces vamos a cambiar la fuente de corriente, o vamos a hacer la conversión a que sea una fuente de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Pues usando nuestras ecuaciones de transformación que tenemos estudiadas. Entonces nos quedaría, para convertirla, sabemos que el voltaje E de nuestra fuente va a ser igual a la corriente que nos está dando la fuente de corriente multiplicado por la resistencia interna. Entonces, E va a ser igual a los 4 amperios multiplicado por la resistencia interna de nuestra fuente de corriente, que es 3 ohms. Entonces nos quedaría que E es igual a 12 volts. O sea que nuestra fuente es una fuente de 12 volts. Y ahora, como la corriente va de menos a más, nuestra batería va a estar de la misma forma. Y recordemos que la resistencia interna de la fuente, de nuestra fuente, va a ser igual a 3 ohms. Entonces vamos a reescribir el circuito. Aquí tenemos ya puesta nuestra fuente. La fuente en este caso, cambiamos la fuente de voltaje, de corriente hacia una fuente de voltaje. Aquí podemos ver cómo la tenemos conectada. La vamos a marcar ahí, que sería esta. Vamos a arreglarlo. Muy bien. Entonces ahí está nuestra fuente de voltaje. La corriente, fuente corriente, la cambiamos a fuente de voltaje. Entonces ahora, para encontrar la corriente I2, la corriente I2 es la corriente de toda la rama. Entonces nos quedaría R1, bueno, sumamos todos los voltajes. O sea que quedaría el voltaje E1 más el voltaje E2 tiene que ser igual a I2 por R1, que es la resistencia interna de nuestra fuente, más I2 por R2, esto es usando leyes de Kirchhoff. De ahí podemos escribir que E1 más E2 es igual a I2 sobre R1 más R2. Entonces I2 es igual a E1 más E2 sobre R1 más R2. Y eso es igual a
E1 son 12 volts más 5 volts de la fuente E2 dividido 2 ohms más 3 ohms. Y eso es igual a 17 voltios sobre 5 ohms. Entonces nos quedaría que la corriente I2 es igual a 3.4 amperios. Y ahí podemos ver lo sencillo que fue calcular la corriente I2 usando el hecho que podíamos cambiar la fuente de corriente a ser una fuente de voltaje. Muy bien, este es el fin del ejemplo número 2. Recuerden que si les gusta el video, denle me gusta aquí en YouTube, compártanlo. Si quieren ver otros videos sobre electricidad, en la descripción del video tengo el link hacia todos los videos de electricidad que tenemos en academatica.com. Entonces nos vemos hasta un siguiente video. Hasta luego.